El polvo de Coahuila era un viejo conocido. Se pegaba a la piel como una promesa rota y sabía a olvido. Arturo, a sus 62 años, conocía cada grieta del asfalto entre Torreón y la frontera mejor que las líneas de su propia mano. Su Kenworth del 98, el valiente, era más que una máquina. Era el caparazón de una vida entera dedicada a la carretera, un monstruo de acero y diésel que había pagado la casa, la educación de su hijo Mateo, y ahora, esperaba, pagaría la vida de su esposa. El sol de la tarde golpeaba el parabrisas, pero el frío que Arturo sentía venía de adentro, un hielo que se había instalado en su pecho desde la última llamada del hospital. Elena, su Elena, 50 años juntos, desde que eran muchachos en el barrio, ella con sus trenzas y él con la promesa de comprarle el mundo. Y ahora, el mundo se reducía a una máquina de diálisis y a la voz de un doctor que sonaba a sentencia. Insuficiencia renal en etapa terminal, don Arturo. El trasplante es urgente y costoso. El silencio que siguió a esa frase fue peor que cualquier ruido del motor. El costo era astronómico, una cifra que lo hacía sentir pequeño, inútil. El seguro apenas cubría las visitas. El especialista, el bueno, el que podía salvarla, estaba en una clínica en Houston, un lugar que sonaba tan lejano como la luna. Arturo miró la fotografía que colgaba del tablero, gastada por el sol. Elena, 20 años más joven, riendo en un día de campo, con Mateo de niño en sus brazos. Esa risa era el combustible que lo había movido por millones de kilómetros. Ahora, esa risa se apagaba. Había liquidado los ahorros, la pequeña inversión que tenían para el retiro, pero no era suficiente, ni cerca. Se sentía como un capitán hundiéndose con su barco, pero el barco era su familia. La reflexión lo golpeaba en la soledad de la cabina. Un hombre puede planear su ruta, calcular su combustible, asegurar su carga, pero la vida siempre te saca por una terracería inesperada. ¿De qué servía una vida de trabajo honrado si al final no podías proteger lo que más amabas? La honradez no pagaba cirugías en Houston. Esa noche, en la parada de la Cuchilla, el aire estaba viciado de diésel y desesperación. Vio a su hijo Mateo, que había venido a encontrarlo. Mateo, con sus zapatos de oficina y sus manos suaves, trabajaba en logística, un mundo de computadoras que Arturo apenas entendía. Había una distancia entre ellos, la brecha entre el asfalto y la oficina. «Papá, vendí el coche, no es mucho, pero…», dijo Mateo entregándole un sobre. El gesto le partió el alma. Su hijo, sacrificando lo poco que tenía. «No, mijo, guarda eso. Tu madre no querría que…». «Papá, no hay tiempo para orgullo. ¿Qué vas a hacer? ¿De dónde vamos a sacar ese dinero?». Arturo no tenía respuesta. Solo tenía una llamada, una oferta que le quemaba en el bolsillo. Un trabajo especial. La oferta había llegado a través de El Coyote, un despachador de fletes con oficinas dudosas en Gómez Palacio. Arturo lo había evitado toda su vida. El Coyote manejaba carga gris, mercancía que no siempre aparecía en los manifiestos. Pagaba el triple, y pagaba en efectivo. «Es solo electrónica, Arturo», le había dicho Coyote por teléfono, su voz untuosa. «Unos componentes de alta tecnología para una maquila en Juárez. Necesito a alguien de confianza, alguien que no haga preguntas y que sepa moverse». Arturo sabía lo que electrónica podía significar, pero también sabía lo que significaba la diálisis 3 veces por semana. Se reunió con él en un café ruidoso. El Coyote, gordo y sudoroso con una cadena de oro que brillaba sobre la camisa abierta, puso un fajo de billetes sobre la mesa. «La mitad ahora, la mitad al entregar. Es un viaje de una noche, Arturo. Rápido y limpio». Arturo miró el dinero. Era más de lo que había ganado en 6 meses. Era el depósito para Houston. «¿Por qué yo, Coyote? Hay más jóvenes». «Porque los jóvenes son estúpidos. Corren, llaman la atención. Yo necesito a un fantasma. Alguien que conozca la ruta como si la hubiera parido. Necesito a él valiente. Y te necesito a ti». La adulación era barata, pero el razonamiento era sólido. Arturo era invisible en esa carretera. Era parte del paisaje. Aceptó. El peso de los billetes en su chamarra se sentía como plomo. Regresó a su camión sintiéndose sucio, pero con un destello de algo que había perdido. Un plan. La filosofía de Napoleon Hill,
que había leído en un libro viejo que Elena le regaló, decía que todo gran logro comienza con un deseo ardiente. Su deseo ardía, el deseo de salvarla. Estaba dispuesto a quemar su honradez con tal de mantener esa llama viva. Mientras preparaba el valiente, revisando mangueras, aceite y llantas con un cuidado casi religioso, sentía que estaba preparando un arma. Cada tuerca apretada era un paso más en su plan. No era solo un viaje, era un asalto al destino. Se despidió de Mateo. «Cuida a tu madre, mijo. No le digas de este viaje. Dile que salió una carga urgente a Tijuana. Regresaré en 2 días con buenas noticias». Mateo lo miró, sus ojos llenos de la preocupación que Arturo sentía. «Cuídate, papá. Por favor. La carretera me cuida, mijo. Siempre lo ha hecho». Pero mientras arrancaba el motor y sentía el ronroneo familiar, una duda fría lo invadió. Esta vez la carretera no era su aliada, era su cómplice. Y la carretera, como el desierto, siempre cobra sus deudas. La carga la recogió en un almacén sin nombre en los límites de Zacatecas. Hombres silenciosos, con miradas duras, cargaron las cajas selladas en la oscuridad. No hubo papeles, solo un apretón de manos y una advertencia del coyote. «No te pares. Por nada ni nadie. Ni siquiera para mear, si puedes evitarlo. Y apaga ese radio de banda civil. No queremos chismosos». Arturo asintió, el miedo asentándose en su estómago. Esto era más pesado de lo que imaginaba. Se enfiló hacia la carretera 57, luego tomaría la 49. El desierto de Coahuila lo recibió con su silencio sepulcral. Las horas pasaban. La cabina era su universo, un punto de luz cortando la negrura absoluta. La tensión era un pasajero más, sentado a su lado. Encendió el radio, desobedeciendo al coyote. Necesitaba una voz humana. Pero solo había estática, y a lo lejos fragmentos de conversaciones de otros traileros. Hablaban de un retén de federales falso cerca de Villa Ahumada. Y hablaban de otra cosa. Una leyenda. El ánima de la recta. Arturo había oído las historias 1000 veces. Se decía que en el tramo largo y solitario después de 4 ciénegas, donde el calor hace espejismos y la soledad te vuelve loco, habitaba un espíritu. Algunos decían que era un trailero que murió quemado, otros que una mujer que buscaba a su hijo. Decían que si le pedías protección con fe, te cuidaba de los federales, de los ladrones y de las fallas mecánicas. Pero el ánima cobraba. No pedía dinero, pedía compañía, pedía que te quedaras con él. Historias de traileros que se salvaban de un accidente seguro, solo para desaparecer meses después en esa misma recta. Arturo era un hombre de fe sencilla, de iglesia los domingos que estaba en casa, pero esto era paganismo, superstición de carretera. Sin embargo, la paranoia crecía. Un par de luces lo habían estado siguiendo desde hacía 1 hora. Un sedán oscuro, sin placas. ¿Serían del coyote vigilándolo? ¿O rivales queriendo la carga? El sudor le helaba la nuca. El sedán se acercaba, peligrosamente. Arturo apretó el volante. Fue entonces cuando pasó el pequeño descanso en el kilómetro 220. Un lugar que los locales llamaban la Gruta del Silencio. Había una pequeña cruz, veladoras derretidas y ofrendas, una lata de aceite, cigarrillos, una cerveza a medio tomar. El sedán pasó de largo, pero Arturo sabía que daría la vuelta. Sintió un impulso irracional. Frenó el valiente bruscamente. El silencio del desierto lo abofeteó. Bajó de la cabina. El aire estaba frío. Se paró frente a la cruz. No sabía cómo rezar a un espíritu. «No sé quién seas», susurró a la oscuridad. Su voz ronca. «Ánima de la recta, o como te llames. Estoy en problemas. Llevo esto para salvar a mi mujer. Es una buena mujer. Ella no merece morir». Tomó aire. «Ayúdame a llegar a Juárez. Protégeme de quien me sigue y de quien me espera. Déjame entregar esto y cobrar. Solo eso te pido. A cambio», dudó. ¿Qué podía ofrecerle? «A cambio te doy lo que quieras. Mi camión. Mi alma. Si es lo que cobras. Pero déjame salvarla primero». Un viento helado barrió el descanso, apagando 2 de las veladoras. Un escalofrío recorrió a Arturo. Se sintió estúpido y aterrado. Regresó corriendo a la cabina. Arrancó. El sedán oscuro venía de regreso. Arturo aceleró, pero algo había cambiado.
El motor de El Valiente, que antes tosía en las subidas, ahora rugía con una fuerza que no le conocía. Se sentía más ligero, más poderoso. El sedán trató de emparejarse. Arturo dio un volantazo. El tráiler respondió con la agilidad de un auto deportivo. El sedán se salió de la carretera, patinando en la grava. Arturo no miró atrás. La sensación de poder no lo abandonó. El Valiente devoraba kilómetros. El motor no hacía ruido. Zumbaba. Arturo se sentía extrañamente lúcido, despierto, como si hubiera bebido 10 cafés. Vio el peligro antes de que ocurriera. Un tráiler de doble remolque dormido al volante invadió su carril en una curva ciega. Arturo, con un reflejo que no sabía que poseía, frenó y se orilló a la cuneta, evitando el impacto frontal por milímetros. El otro tráiler pasó como un trueno, despertando con su propio claxon. Arturo ni siquiera sudó, solo sintió un frío profundo. La protección era real, pero no se sentía como la gracia de Dios. Se sentía como un contrato. Paró en el Oasis Rojo, una cafetería perdida en medio de la nada, famosa por su machaca. Necesitaba poner diésel y lavarse la cara. El lugar estaba casi vacío, solo un par de colegas cabeceando sobre sus tazas. Un hombre mayor, de rostro curtido como el de Arturo, lo miraba desde una esquina. Se llamaba Benito. «Noche pesada, ¿verdad, compa?», dijo Benito acercándose. «Vienes como alma que lleva el diablo. Te vi pasar hace una hora». «Algo así», respondió Arturo, pidiendo un café negro. «Cuidado con las prisas en esta recta», dijo Benito, sus ojos grises fijos en Arturo. «Especialmente si vienes pidiendo favores». Arturo se congeló. «¿De qué hablas?» «Hablo del ánima. Hueles a ella. Hueles a pacto». Benito revolvió su café. «Yo la conocí. O lo conocí. Es complicado. Te da lo que pides. Te saca del hoyo. Pero siempre cobra. La carretera nunca te da nada gratis, Arturo. Todo lo que te da, te lo presta. Y cuando viene a cobrar, se lo lleva con intereses». «¿Y tú cómo sabes mi nombre?», preguntó Arturo, su mano temblando. «Lo sé», dijo Benito, encogiéndose de hombros. «Vi a un muchacho hace un año. Venía igual que tú, con prisa. Presumía que iba a comprarse un BMW último modelo con el viaje que hizo. Cruzó gracias al ánima. Una semana después, lo encontraron volcado en esta misma recta. El BMW estaba intacto en su cochera, pero él», Benito señaló hacia la oscuridad, «él se quedó aquí. Ahora es parte del coro». Arturo se levantó dejando el café intacto. «Son cuentos. Los cuentos son solo verdades que se han contado muchas veces», dijo Benito. «Pagaste la protección. Ahora solo reza para que acepte un pago que puedas darle». Arturo salió al frío de la madrugada. El zumbido del motor de El Valiente le pareció, por primera vez, siniestro. Se subió y arrancó, huyendo de Benito, huyendo de la verdad, huyendo hacia la entrega. Estaba a menos de 100 kilómetros de Juárez. La tensión había sido reemplazada por un agotamiento antinatural. Había evitado 2 retenes, uno de la policía estatal y otro de militares, tomando desvíos por caminos de tierra que ni siquiera sabía que existían, como si El Valiente tuviera voluntad propia y conociera atajos secretos. Pero la confianza que sentía se evaporó cuando su celular, el que le dio Coyote, sonó. Era él. «Arturo, cambio de planes. No entres a Juárez. La cosa está caliente. Te veo en el paraje de Villa Ahumada, en Los Yonques». El corazón de Arturo dio un vuelco. Villa Ahumada. Zona de nadie. «Eso no fue lo que acordamos, Coyote». «Me vale madres lo que acordamos. Haces lo que te digo o mando a mi gente por ti y por tu familia». La amenaza colgó en el aire. Coyote sabía de Elena. Arturo sintió una rabia fría. Colgó. Sabía que era una trampa. Coyote se quedaría con la carga y se desharía del testigo. La protección del ánima lo había llevado hasta aquí, pero ¿lo salvaría de una emboscada humana? Arturo se detuvo. El sol comenzaba a pintar el horizonte de un gris enfermizo. Miró el tablero, la foto de Elena. El miedo luchaba contra la desesperación. «Piensa», se dijo. «Planea. La carretera te protege, pero no toma decisiones por ti. El ánima le había dado reflejos, suerte, pero no inteligencia. Eso dependía de él». Recordó las palabras de Benito.
La carretera siempre cobra. Quizás. Pero Arturo Velasco iba a cobrar primero. Decidió no ir a Villa Ahumada. Decidió que el coyote no se saldría con la suya. Tomaría la carga y la usaría para negociar. ¿Pero cómo? Estaba solo. Fue entonces que el radio de banda civil, el que Coyote le prohibió usar, cobró vida. Una voz familiar. Aquí Gorrión llamando a Valiente. ¿Me copias, Arturo? Cambio. Era Benito. Arturo tomó el micrófono. Aquí Valiente. Te copio, Benito. ¿Cómo supiste? El ánima me dijo que estabas por hacer una pendejada. El coyote te espera en Ahumada, pero no está solo. Tiene halcones vigilando la entrada. Si te ven, te revientan. La protección. No era solo el camión, era una red. ¿Qué hago, Benito? Esta carga es la vida de mi mujer. Lo que debiste hacer desde el principio, compa. No puedes confiar en coyotes. Tienes que ir con el dueño del gallinero. ¿Sabes para quién es realmente esa carga? Arturo no lo sabía. Yo sí, dijo Benito. Y te voy a ayudar a llegar. Pero esto te va a costar, Arturo. Más de lo que crees. Benito lo guió por radio. Sal de la 49, toma la brecha de los Lamentos. Es pura tierra, pero te saca detrás del cerro. Te veo en el yonque de mi compadre Chuy, en las afueras de Juárez. Ahí estarás seguro por unas horas. El viaje por la brecha fue un infierno. El Valiente protestó, pero el motor protegido no flaqueó. Arturo sentía cada piedra, cada bache como un golpe a su propia alma. Llegó al yonque al amanecer. Un cementerio de tractocamiones. Chuy, un hombre flaco y sin dientes, salió a recibirlo. Benito ya estaba allí, junto a una fogata improvisada. «¿Llegaste?», dijo Benito pasándole un termo con café. «El coyote te está buscando como loco». Arturo se sentó, el cuerpo adolorido. «Me usó. Quería robarse la carga y culparme». «Exacto», dijo Benito. «Esa carga no es electrónica, son microchips de grado militar. Valen millones. Y no son para una maquila, son para una mujer muy poderosa en El Paso. Se llama De Alba. El coyote es su empleado y la está traicionando». Arturo sintió que el suelo se abría. Estaba metido en algo mucho más grande que un simple contrabando. Este era el momento de la reflexión. Aquí, rodeado de los fantasmas de otros camiones, Arturo entendió la lección de Napoleon Hill. El deseo ardiente lo había llevado allí, pero sin un plan definido y conocimiento exacto. El deseo solo era un incendio sin control. Su plan había sido defectuoso. Su plan era solo reaccionar. Ahora tenía que actuar. «Tengo que entregarle esto a esa señora», dijo Arturo, su voz firme. «Si le demuestro al coyote que lo descubrí, matará a Elena. Si le entrego la carga a ella, quizás ella me pague y me proteja». «Es un riesgo», dijo Chuy. «Esa gente no juega». «Mi esposa se está muriendo», replicó Arturo. «Yo dejé de jugar hace mucho». Llamó a su hijo. «Mateo, necesito que hagas algo por mí. Algo de computadora. Es peligroso». Le explicó la situación. «Necesito que encuentres a esta mujer, De Alba, en El Paso. Y necesito que veas si la cuenta bancaria que te di para el hospital sigue activa. Tengo miedo de que el coyote intente bloquearla». Mateo, al otro lado de la línea, sonaba asustado, pero decidido. «Lo haré, papá. Déjamelo a mí». Arturo colgó. Miró a Benito. «Tú me ayudaste. ¿Por qué? ¿Qué te debe el ánima a ti, o tú a ella?» Benito miró la fogata. «Yo hice un pacto hace 30 años. Igual que tú. Pedí salvar a mi hija de una enfermedad. Me lo cumplió. ¿Y qué te cobró? A mí, me cobró el descanso. No puedo dejar la carretera. Nunca. Cuando mi hija se curó, traté de retirarme. Vendí el camión. A la semana, estaba de vuelta. No puedo dormir bajo un techo normal. Solo en la cabina. Soy su cuidador. Su cobrador. Vago por esta recta, buscando a otros como tú, advirtiéndoles». Arturo sintió el hielo en las venas. «Yo no me quedaré, Benito. Salvaré a Elena y me iré a casa». Benito lo miró con una tristeza infinita. «Eso esperamos todos, Arturo. Eso esperamos todos». El plan de Benito era audaz. No cruzarían por el puente comercial. Usarían un cruce de ganado abandonado que Chuy conocía, a 20 kilómetros al oeste. Era un riesgo enorme. Si los agarraba la patrulla fronteriza, Arturo se hundiría para siempre. «El ánima te cubrirá», dijo Benito.
Ella quiere que cumplas tu pacto, quiere que salves a Elena, porque así, la deuda es más grande. Arturo sintió náuseas. Estaba siendo engordado para el matadero. Pero ¿qué opción tenía? Mateo llamó. Papá, la encontré, señora Graciela de Alba. Es la dueña de Alba Imports, una de las mujeres más ricas de Texas. Y papá, la cuenta del hospital está bien. Hice la transferencia de lo que vendí del coche. Ya está ahí. El alivio fue momentáneo. Gracias, mijo, eres un buen hombre. Tú también, papá. Regresa. Lo haré. Al anochecer, se movieron. Benito iba adelante en su viejo Freightliner, sirviendo de guía. El valiente lo seguía. Llegaron al cruce. Era solo un hueco en la cerca de alambre. Aquí te dejo, Arturo, dijo Benito por el radio. El ánima no cruza la frontera. Esto lo haces solo. Gracias, Benito. No me agradezcas, solo, cuando vuelvas, vuelve de día. Y no te pares en la recta. Por nada. Arturo aceleró. El camión cruzó el lecho seco del río. Esperaba luces, sirenas. No hubo nada. Estaba en Estados Unidos. Siguió las coordenadas que Mateo le envió. Llegó a un almacén impecable en un parque industrial de El Paso. Era otro mundo. Limpio, ordenado. Se anunció en la caseta. 10 minutos después, la señora de Alba apareció. No era lo que esperaba. Era una mujer de unos 65 años, elegante, con el cabello plateado recogido y ojos de acero. Vestía un traje de pantalón sencillo, pero Arturo notó el pañuelo de Chanel en su cuello. No parecía una traficante de armas. «Usted es el señor Velasco», dijo ella, su español perfecto. Esperaba a otro de mis hombres. Arturo, con el polvo del desierto aún en la cara, se plantó firme. El hombre que esperaba, el coyote, trató de matarme y robarle su mercancía. Le contó todo. Rápido, preciso. La emboscada en Villa Ahumada, los chips, la traición. La señora de Alba lo escuchó sin pestañear. Cuando Arturo terminó, ella solo asintió. Lo supuse. El coyote se volvió ambicioso. ¿Dónde está la carga? En el camión. Intacta. Bien. Hizo una llamada. Quiero que localicen a Ramiro, alias el coyote. Y quiero que dejen de buscar al trailero. Está conmigo. Se volvió hacia Arturo. Usted ha hecho algo muy valiente y muy estúpido, pero aprecio la lealtad. No a mí, sino a su palabra de entregar la carga. Mi esposa está enferma, dijo Arturo. Necesitaba el dinero. Lo sé. Mi asistente ya está haciendo la transferencia a la clínica en Houston por el monto total que el coyote le prometió, más un bono por su honestidad. Arturo no podía creerlo. Había funcionado. Justicia. Gracias, señora. Gracias. No me agradezca. Usted me salvó millones. Ahora váyase. Mi gente descargará el camión. Vuelva a México. Olvide que esto pasó. Olvide mi nombre. Y olvide al coyote. Él ya no es un problema. Arturo salió del almacén sintiéndose ligero. El mensaje de texto del banco llegó casi de inmediato, confirmando la transferencia a la clínica en Houston. Había más que suficiente. Elena estaba a salvo. La alegría era tan intensa que casi lo ahogaba. Cruzó de regreso a Juárez por el puente comercial. El valiente vacío. Y esta vez nadie lo detuvo. Era un hombre libre. Compró una botella de tequila en una licorería, solo para celebrar, aunque no bebió. Compró flores de plástico para la tumba de su madre. Y empezó el viaje de regreso. La noche cayó cuando entraba de nuevo al desierto de Coahuila. El mismo tramo. La misma recta interminable. Recordó la advertencia de Benito. Vuelve de día. No te pares. Pero estaba eufórico, cansado y ansioso por llamar a Elena y a Mateo con las buenas noticias. Vio el descanso en el kilómetro 220. La gruta del silencio. El lugar donde todo empezó. Sintió la necesidad de parar, de dar las gracias, o quizás, de cerrar el trato. Solo un minuto, se dijo. Dejo la botella de tequila y me voy. Detuvo el valiente. El silencio era total, más profundo que antes. Bajó con la botella. Las veladoras estaban todas apagadas. El aire estaba muerto, sin viento. Gracias, dijo Arturo a la oscuridad. Me cumpliste. Mi esposa se va a salvar. Puso la botella junto a la cruz. Cuando se dio la vuelta para regresar al camión, la puerta de la cabina se cerró sola, con un golpe seco. Arturo corrió hacia ella. Estaba cerrada con llave.
No, espera. El trato era mi alma, pero después tengo que volver. Golpeó el cristal. La cabina estaba oscura, pero por un segundo vio a alguien sentado en su asiento. Una silueta borrosa, hecha de estática y polvo. Ya la salvaste, Arturo. Susurró una voz que parecía venir del propio metal del camión. El pago está hecho. Arturo sintió un frío que no era de este mundo. Se alejó del camión horrorizado. El valiente, ese es mi camión. La voz respondió, ahora desde todas partes, desde el asfalto bajo sus pies. Ya no. Me pediste protección, te la di, me ofreciste compañía, y la voy a cobrar. Las luces de El Valiente se encendieron solas, cegándolo. El motor arrancó con un rugido ensordecedor, el mismo rugido de poder que había sentido antes, pero esta vez sonaba hambriento. Arturo retrocedió, tropezando. El camión, su hogar, su caparazón, avanzó lentamente hacia él. No lo atropelló. El valiente simplemente se detuvo frente a él, el motor vibrando. Arturo intentó correr, pero sus pies no se movían. Estaban pegados al suelo. Miró hacia abajo. El asfalto estaba suave, líquido, burbujeando alrededor de sus botas como chapopote caliente. Estaba hundiéndose. El pánico lo ahogó. No, Elena me espera. Mateo. Luchó, pero el asfalto lo succionaba, frío y pegajoso. Te pedí protección, gritó al camión. No esto. La protección fue el viaje, susurró la voz desde el motor. El precio es el destino. La carretera siempre cobra. Arturo sintió que el asfalto le llegaba a las rodillas, luego a la cintura. El dolor era inexistente, pero el terror era absoluto. Vio la foto de Elena en el tablero, iluminada por las luces interiores. Ella le sonreía. Elena, fue su último susurro. El asfalto se cerró sobre su cabeza. Un silencio antinatural cayó sobre el kilómetro 220. El motor de El Valiente se apagó. Las luces murieron. El camión quedó allí, como un monumento vacío, la botella de tequila intacta junto a la cruz. Pasaron meses. Los traileros que ahora cruzan la recta de Cuatro Ciénegas cuentan una nueva historia. Hablan de un Kenworth del 98 que aparece de la nada en el kilómetro 220. A veces está parado, invitándote a detenerte. A veces, dicen, si tienes problemas con el motor, el camión fantasma se te empareja y tu motor vuelve a la vida. Pero todos saben que no debes parar. Todos saben que no debes aceptar su ayuda, porque en esa cabina no hay nadie. O peor, hay alguien que no puede bajar. Y en las noches de luna llena, algunos juran que, si apagas tu radio, puedes oír el débil murmullo de un hombre llamando a su esposa, un sonido que parece venir, no del aire, sino del propio asfalto. Arturo había cumplido su objetivo. Elena se había salvado. El deseo ardiente se había cumplido, pero el precio fue absoluto. Su alma no fue al cielo ni al infierno. Su alma se quedó atrapada en la carretera, convertida en el nuevo espíritu protector, el ánima del asfalto, pagando eternamente la deuda de una noche desesperada. Gracias por llegar hasta el final de esta historia. Si estás leyendo esto, quiero que sepas que, aunque las carreteras de la vida sean largas y solitarias, no estás solo. Significa mucho para nosotros que nos hayas acompañado. Si te gustó este relato, déjanos un comentario. Nos da mucha fuerza leerte. Y si aún no lo haces, te invito a seguir el canal para no perderte las historias que preparamos cada semana. Nos gusta escuchar a nuestra gente. ¿Qué tipo de historias te gustaría ver aquí? ¿Temas de misterio, de lealtad, de superación? ¿O quizás tienes una leyenda de tu propia tierra? Cuéntanos en los comentarios. Y oye, también queremos saber desde dónde nos estás escuchando. ¿Desde qué ciudad o estado nos acompañas? Manda tu saludo. Como agradecimiento por tu tiempo, y porque sé que la vida en la carretera, o en casa, a veces necesita un apapacho, dejé fijado en el primer comentario unas recetas de tés para calmar los nervios y unos dulces sin azúcar, buenos para cuidarnos. Es un pequeño detalle de parte de la familia de este canal. Muchas gracias por tu apoyo. Que Dios te proteja en cada kilómetro y que siempre encuentres el camino a casa.